En la clase pasada estuvimos viendo las estructuras cristalinas. Voy a repasar un poquito. Este material se los voy a ir subiendo. ¿Ya? Entonces aquí hablábamos de las redes, de donde se ubican los átomos, ¿cierto? Las redes cristalinas. Estas redes cristalinas definen en parte las propiedades de los materiales. ¿Ya? Las redes cristalinas están constituidas de átomos. Dependiendo la forma de la red cristalina, va a depender la cantidad de átomos que tenga. Nosotros en estos momentos estamos definiendo una cantidad de átomos ideales, es decir, en máxima cantidad de átomos. Lo real es que no están todas las ubicaciones llenas, siempre hay carencia de átomos. No existe una estructura cristalina perfecta. Podríamos decir que la más perfecta que podríamos tener es la estructura del diamante, y de ahí nacen todas sus propiedades. Entonces, importante para poder definir el punto 2 que está aquí, que son las propiedades, el ordenamiento atómico, el número de átomos, el arreglo atómico, ¿cierto? El tipo de enlace que se produce, que exista, la composición, de qué está compuesto el material. Ellos son predominantes para poder definir las propiedades mecánicas, o sea, las propiedades de los materiales. Y estas propiedades se dividen en físicas, químicas, mecánicas, tecnológicas, ¿ya? Las propiedades físicas, si nosotros hablásemos de las propiedades físicas de los materiales, tendríamos que hablar de la propiedad de los cuerpos. Dentro de la propiedad, a ver, déjame, voy anotando aquí mejor, así como un repaso importante. Entonces, nuevo, vamos a tomar esto y vamos a hacer un pequeño, hasta aquí, vamos a tomar eso. Ahí está. Oye chicos, este computador que tengo empezó a apagar solo, o sea, se apaga cada vez más seguido, siempre se ha apagado de golpe, así que no se van a desconectar. Entonces, aquí yo les voy a marcar lo siguiente. Dijimos que las redes cristalinas, ¿cierto? Son las que definen las propiedades en función a la cantidad de átomos que tenga, la composición de la red cristalina, el ordenamiento atómico, el tipo de enlace. Ellas son las que describen, ¿cierto?, las propiedades de los materiales. Cuando entendemos propiedad de material, que tenga propiedades magnéticas, que sea elástico, plástico, dúctil, maleable, que se pueda corroer, que se oxide, que sea un buen conductor de la electricidad, que pueda provocar o comportarse de maneras especiales dentro de un campo magnético. Todas esas son propiedades. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, aquí tenemos 4 propiedades. Las propiedades físicas que involucran. Las propiedades físicas involucran la propiedad de los cuerpos, ¿ya? Las propiedades físicas, o sea, térmicas, no físicas, térmicas. A ver, la propiedad de los cuerpos hace referencia a que todos los cuerpos tienen masa, los cuerpos tienen densidad, están expuestos a la gravedad, es decir, tienen gravidez. El concepto de impenetrabilidad, es decir, que un cuerpo con masa, el lugar que ocupa en el espacio no puede ser ocupado simultáneamente por otro cuerpo. A eso se refiere, tiene volumen, tiene longitud, tiene unidades ¿cierto? Tiene una superficie. A eso se refiere con la propiedad de los cuerpos. Del punto de vista de las propiedades térmicas, los cuerpos poseen un calor específico, ¿ya? Desde el punto de vista de las propiedades térmicas, los cuerpos se dilatan por efecto del calor, temperatura, ¿cierto? Existe una dilatación térmica.
propiedades eléctricas, por ejemplo, que pertenecen todas a las propiedades físicas. Propiedades eléctricas. Cuando hablamos de las propiedades eléctricas, tenemos que mencionar que hay cuerpos que son buenos conductores eléctricos, hay superconductores eléctricos, ¿cierto? Hay aislantes, ¿ya? Por lo tanto, aquí se estudia la forma en que un material conduce la electricidad, ¿ya? Entonces tenemos materiales aislantes, semiconductores, conductores y superconductores. Y eso en el fondo está definido a partir de la resistencia que ponga al flujo de los electrones dentro de un campo eléctrico. Ahora, en el caso de los materiales conductores eléctricos, por lo general están en función a un enlace metálico. De ahí ¿cuál es mi finalidad hoy día? Que podamos desarrollar cómo se producen los enlaces atómicos, ¿ya? Y de ahí poder inferir algunas cosas. Entonces tenemos propiedades de los cuerpos, propiedades térmicas, propiedades eléctricas, propiedades ópticas. Las propiedades ópticas tienen relación a el paso de la luz y si yo puedo ver a través de ellos. Por ejemplo, propiedades ópticas tenemos los materiales transparentes, son aquellos que permiten ver y permite el paso de la luz. El vidrio es un material transparente. Los materiales opacos no permiten el paso de la luz y ni ver a través de ellos. Podría ser eh, una muralla, una pared, ¿cierto? De madera. Los materiales translúcidos permiten pasar la luz. Una cortina, por ejemplo, permite que pase la luz, pero no se permite ver a través de ellos. Esas son las tres propiedades que pertenecen digamos, a las propiedades ópticas. ¿Qué otra propiedad más se me viene a la mente? Magnética. Las propiedades magnéticas, por ejemplo, eh, se analiza de dos aspectos. Una es cómo se comporta un material cuando se encuentra inmerso en un campo magnético. Otra propiedad podría ser cómo algunos materiales pueden constituir campos magnéticos. O sea, se analiza por un lado el comportamiento, si es que tienen alguno, o simplemente se analiza cómo ellos provocan campos magnéticos, ¿cierto? Y nosotros sabemos que la gracia que tiene el hierro en esto. Térmica, ya, punto y coma, etcétera. Después tenemos las propiedades químicas. Las propiedades químicas se concentran fundamentalmente en lo que es la oxidación y la corrosión. ¿Ya? La oxidación, digamos, es previa a la corrosión. La oxidación, ¿cierto? Se produce superficialmente en los materiales. Todos los materiales se oxidan por la acción del oxígeno. Esta oxidación se incrementa por el efecto de la temperatura. De ahí cuando nosotros hacemos de repente un trabajo de soldadura y vemos que en muy corto plazo, corto tiempo, vemos que se empieza a mostrar un color medio café, ¿cierto? Un color medio café, correcto, ¿cierto? Sobre la superficie del material. ¿Por qué razón? Porque ahí se aceleró la oxidación por efecto del calentamiento que hicimos al soldar, ¿ya? Importante, ¿cierto? El anticorrosivo. ¿Por qué se produce la oxidación superficialmente? Porque la teoría indica de que los enlaces son más débiles en la superficie del material que en el interior del material. Por lo tanto, la oxidación ataca superficialmente. Ahora, todos los materiales se oxidan, nuestros alimentos se oxidan, las manzanas, cuando usted la muerde y la deja un rato, ¿cierto? Se coloca media café, eso es oxidación, ¿ya? Eso es oxidación, es efecto del oxígeno sobre la manzana. Puntualmente no sé a qué tipo de oxidación podría relacionarse, no conozco el nombre, ¿ya? Pero tenemos diferentes tipos de oxidación, ¿ya? Los plátanos, no sé, pues, el cobre se oxida. eh, Obviamente la resistencia que ponen los materiales a oxidarse es diferente. El acero inoxidable, nosotros sabemos que no se oxida. No sabemos que no se oxida, pero la verdad es que sí se oxida, sí se degrada, pero en el transcurso de mucho tiempo pone mucho mayor resistencia.
¿ya? Y después tenemos la corrosión, un proceso que no ha sido tratado por oxidación, podría en el largo plazo transformarse en una corrosión, digamos que es el desmembramiento del material, se va, digamos, erosionando el material, ¿cierto? Va perdiendo parte de él, producto de una concentración de óxido sobre la superficie, ¿ya? No lo puedo. Después tenemos las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas, esta es la parte que nos interesa fundamentalmente a nosotros, porque aquí tenemos la elasticidad. Alguien tiene el micrófono prendido, la Cata. Vamos a apagar el micrófono de la Cata. No, no sé qué pasó. En las propiedades mecánicas nosotros aquí tenemos las propiedades elásticas, las propiedades plásticas. La elasticidad es la deformación de un material por efecto de las cargas. Pero como estamos dentro de la elasticidad, el material, al inhibir las cargas, el material se recupera. Entonces, nosotros cuando estudiamos las propiedades mecánicas, las vamos a estudiar usando el diagrama esfuerzo-deformación para un ensayo de tensión. Entonces, mi ensayo de tensión, aquí tengo el esfuerzo. Recordemos que esfuerzo es fuerza partido por superficie. Y acá tenemos la deformación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Esta deformación para nosotros va a ser L sub 0 menos delta L partido por L sub 0. Aquí en el fondo del largo. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Aquí estaría... Este diagrama a lo mejor ustedes lo han visto ya. ¿Lo conocen? Esta es la zona elástica. Si yo no me paso de esta zona, el material cuando yo le inhibo la carga se recupera. Como un elástico. Una liga, eso es elasticidad. La plasticina es plasticidad. Es decir, yo la plasticina la estiro, la tracciono y la plasticina queda tal cual no se recupera. O si yo la comprimo, ¿cierto? Digamos, se forma una lámina, también no se recupera. La plasticidad, la plasticina deriva de la plasticidad, ¿ya? Entonces, tengo la elasticidad, tengo la plasticidad. Esta es deformación momentánea, esta es deformación permanente. Tenemos la maleabilidad. La de maleabilidad es la deformación plástica por aplastamiento. Con la maleabilidad se fabrican láminas de acero. Tenemos la ductilidad. La ductilidad es la deformación plástica por estiramiento para formar hilos metálicos. Tenemos la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de formarse un material, es la resiliencia es la capacidad de recuperarse de un material producto de un esfuerzo que haya actuado sobre él. ¿Ya? Esa es la resiliencia. La dureza. La dureza es la resistencia que pone el material a ser rayado, a ser penetrado por otro material más duro. La fragilidad. ¿Qué será la fragilidad? Frágil, resistencia, Profe, etc. ¿Ya? yo también había escuchado una vez la característica llamada tenacidad. ¿No es lo ¿Sí? mismo que fragilidad? ¿O son cosas distintas? En general todas las propiedades tienen una cierta similitud, está toda en función a lo de formación. La tenacidad también es parte de una propiedad mecánica. La tenacidad es la capacidad que tiene el material a soportar impactos antes de llegar a la ruptura. Un material tenaz, que tú lo puedes golpear y no le va a pasar nada. Pero está todo en función a la resistencia, o sea, el concepto general de resistencia.
La tenacidad, por ejemplo, es cuando tú tienes un material, lo golpeas y él no se rompe. La tenacidad solamente existe hasta antes de la fractura. Aquí está la fractura. ¿Este dibujo lo conocen ustedes? ¿Lo habían visto? Esta zona que está aquí es elástica. Esa. Esa es elástica. Y esta zona que se ve acá, esta zona es plástica. Si yo me paso en un material, si yo me paso de este límite de fluencia que está aquí, que no es más que un 0,02%, si yo me paso de este límite, entro a la plasticidad. ¿Ya? Y aquí se genera la ruptura. Cuando hablamos de la tenacidad es hasta aquí, antes de la ruptura. Y así existen muchas propiedades más. La fragilidad es la capacidad de un material. Mira, fíjate, la fragilidad se da en los materiales que tienen alta concentración de carbono. Son materiales duros, pero si tú los golpeas, se rompen. Esa es la fragilidad. Por ejemplo, un ejemplo puntual de la fragilidad es una cerámica. La cerámica tú puedes caminar sobre ella, es un material duro. Pero la cerámica tú le das un golpe y se rompe. Eso es fragilidad. Entonces, ahí vamos a estudiar las propiedades. Y después tenemos las propiedades tecnológicas que tienen que ver con todo lo que signifique desprendimiento de viruta. Aquí tenemos el torneado, el fresado, ¿qué más? Cepillado, torneado, fresado, cepillado. Todo lo que tenga que ver, todo en función al desprendimiento de viruta. Pero nosotros como mantenedores ingenieros nos interesan fundamentalmente, o sea, este es nuestro punto fundamental. Esto es lo que vamos a revisar. No sé si está en el programa ahora, no me acuerdo. Puntualmente no me acuerdo, parece que sí, en la segunda unidad. Y ahí sí, parece que sí. Y ahí lo vamos a revisar con detalle, con mucho detalle. Vamos a saber cómo identificar a partir de este diagrama, vamos a analizar este diagrama. Y vamos a saber identificar, ¿cierto?, la resistencia, la dureza, la resiliencia, ¿ya? La elasticidad y la vamos a trabajar. Del punto de vista teórico, después con algún profe, no sé, Pociel, Jorquera, no tengo idea con qué otro profe más, no hay profes no, ustedes van a estudiar, van a hacer cálculos. Ah, y conmigo igual, pues ahora ya recuperé unos ramos que hacía como de 10 años atrás. Si Dios quiere. Entonces, ahí nosotros estudiamos, ¿cierto?, las propiedades mecánicas, es decir, evaluamos no sé, pues, la tensión de un cable, no se me ocurre ahora, no sé, por decirte algo. Tengo un cable aquí, tengo un cable acá y aquí tengo un letrero colgando. Entonces nosotros podemos hablar 5 toneladas. Podemos evaluar, ¿cierto?, qué tensión está ejerciendo cada uno de ellos, o se está ejerciendo sobre cada uno de ellos a partir de la carga. No sé, hay tanto que se puede, todo. Entonces relacionamos esto y eso. ¿Ya? Pero este es nuestro, digamos, nuestro fuerte está aquí. Propiedades mecánicas. Bien, continuemos. ¿Qué más decía el cosito ese? ¿Dónde estaba? ¿Alguna consulta? ¿Algo que le haya llamado la atención? Bueno, después dice empleo de materiales, modificación de propiedades, etc. Eso viene para el final. Todo lo que es el diagrama hierro-carbono es muy bonito eso. Bueno, estructuras cristalinas, ¿cierto? Disposición ordenada y repetitiva de las tres direcciones del espacio. Cuando hablamos de esto que era tridimensional. Las estructuras cristalinas están en los metales, los cerámicos, el polímero, etc. Define gran parte de las propiedades mecánicas del material. Esto ya lo vimos ya, esto yo se los voy a subir. Aquí están las estructuras cristalinas. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con estas tres.
Ahí tenemos otras estructuras cristalinas. Aquí está la hexagonal. Dice factores que definen una estructura. La celda unitaria, átomos por celda unitaria, es decir, la cantidad de átomos, el tipo de celda unitaria, el número de coordinación, que tiene referencia con los átomos más cercanos a cualquier átomo que yo seleccione, el factor de empaquetamiento, es decir, qué cantidad de átomos existe en una celda unitaria, un 68%, un 72%, lo que estuvimos viendo la semana pasada. La densidad teórica, la densidad lineal, la densidad superficial. Nosotros vamos a tener que eliminar esta densidad, eliminar esa densidad y vamos a tener que calcular densidades teóricas, densidades volumétricas. ¿Ya? Aquí dice celda unitaria, patrón, mínima repetición, paralelepípedo, no, eso. Bueno, aquí está un poco la descripción de cada celda unitaria, por la cúbica, ¿cierto? A, B y C son los lados del cubo. Alfa, beta y gamma dice que los lados, alfa se relaciona con A, beta con B, gamma con C, y dice que ellos en todos los lados forman un ángulo de 90 grados, que en el fondo está haciendo una descripción de esto. A, B y C, y cada lado, ¿cierto? Ahí tengo un ángulo de 90, tengo un ángulo de 90 y tengo un ángulo de 90. A eso se está refiriendo. ¿Ya? Y aquí el número de coordinación hace referencia a los átomos más cercanos a cualquier átomo que ustedes seleccionen. Átomos contenidos en la celda unitaria, ¿cierto? La celda simple, la cúbica simple, se refiere a esta celda unitaria. Esto ya lo vimos, y es para que vayan. Esta es la cúbica simple, y la cúbica simple en cada punta tiene, vértice tiene un octavo de átomo, y como son 8, entonces eso me daría una cantidad de un átomo. Un átomo. Bueno, acá tenemos la densidad atómica lineal, significa átomo existente en una dirección. Densidad atómica planar, superficial, ¿cierto? Átomos existentes en el plano. Y acá tengo la densidad teórica, que es la densidad que nosotros calculamos, la que nosotros conocemos. Por la densidad, ¿cómo determinamos la densidad de un material? ¿Cómo se determina? Chuta, ya nos olvidamos ya. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo determinar la densidad de cualquier Más, material? Masa partido por... masa partido volumen. Eso. Esta es la misma, pues esa es la densidad teórica. ¿Por qué se da la densidad teórica? Porque ocurre que esa densidad se calcula en función, siempre pensando en que el átomo está completamente saturado, o sea, la estructura cristalina está completamente saturada de átomos. Es por eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos esta densidad teórica? Dice que, a ver, veamos. ¿Tienen una tabla periódica? Sí, sí la tienen, yo se las pedí. Vamos a cortar aquí. Eso. Aquí. Entonces, dice que la densidad teórica, calculemos la densidad. Busquen un material, a ver. No sé, a ver, podría ser el hierro. Entonces necesitamos información del hierro. El hierro. Lo primero, para el hierro, ¿qué información necesitamos? ¿Cuántos átomos tiene por celda unitaria? A ver, si se recuerdan la clase anterior, ¿qué dije referente a la cantidad de átomos? ¿Cuántos átomos tiene? Entonces dijimos lo siguiente. En la estructura cristalina del hierro puede ser una FCC y puede ser una BCC. ¿Ya?
porque el hierro sufre de lo que es una propiedad de alotropía, es alotrópico. ¿Qué significa eso? Que el hierro comienza con una estructura BCC hasta prácticamente los 900 grados centígrados, que es la cúbica centrada en el cuerpo. Después de los 900, 910 grados pasa a una estructura FCC, que es cúbica centrada en la cara. Por lo tanto, en el caso del hierro yo tendría que especificar, ¿cierto?, para qué temperatura, porque la BCC tiene 2 átomos y la FCC tiene 4 átomos. Y aquí me pregunta por átomos por celda unitaria. Entonces yo tendría que especificar para qué temperatura. ¿Se entiende? Pensemos que la temperatura es menor a los 900 grados centígrados, entonces tiene 2 átomos, porque es una estructura BCC. Tiene harto que estudiar. ¿Ya? Peso atómico. Volumen de la celda. Y el número de Avogadro. Esa es una constante. ¿Cuánto vale? 6,20 y tanto elevado a 10 elevado a 20 6,023 por 10 elevado a... 23 ¿Cuánto? o 21. 23. 23. 23. Estos son átomos. Eh, aquí ayúdame, aquí se me olvidó. Átomos mol, átomos por Oye, molécula. Fíjate en en la el... unidad ya puedo No, es buscar en que de repente ando claro, de repente se me confunde todo. El peso atómico, entonces ingresen al... Yo voy a buscar una tabla periódica a ver si la pillo. Pero la que tenía físicamente no tengo idea dónde quedó. Pero voy a buscar una en internet. Mm, Estoy buscando... por lo que pillé, decía que era mol elevado a -1, el valor del Ah, número de ya, Avogadro. perfecto. Entonces son átomos por molécula, está bien. Lo que pasa es que cuando dice mol elevado a -1, entonces aquí decía átomo, de dicho así. Pero como hay una propiedad de la potencia que se dice que si yo llevo esta potencia al denominador, cambia el signo del exponente, o viceversa. ¿Te fijas? En este caso yo tengo 1 partido por mol, pero si llevo el mol al numerador me va a quedar mol a la -1. No sé si te acuerdas de las propiedades de las potencias. Así que aquí tengo una propiedad. Átomo mol. El volumen de la celda unitaria, ¿cómo calculábamos el volumen de la celda? Tun, 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 tun. Entonces voy a dibujar una celda. Vamos a dibujar una celda BCC. Significa que tengo un átomo en el interior de la celda. Aquí está el átomo en el interior de la celda. Está completito. Aquí tengo un átomo en el vértice. Átomo en el vértice. Ahí. Ahí está el otro átomo. Ahí está el otro átomo. Ahí está el otro átomo. Por lo tanto, yo necesito conocer, voy a trazar aquí una parte del átomo. ¿Cómo calculan el volumen? Ya lo hicimos, ¿ah? Acuérdense. Si yo aquí tengo un átomo y estos están en contacto aquí, no, no están en contacto, miento, porque es BCC. ¿Cómo calculamos el volumen de esta celda? ¿Se acuerdan que teníamos una relación
que era de parámetro de red A en función al radio del átomo. Revisen su cuaderno. ¿Cómo calculábamos eso? Profe, era 4R dividido raíz de 3. Ya. Dame un minuto. Estoy buscando aquí la... No pillo ni una tabla periódica. Ya. Entonces, tú me dijiste 4R igual a... Ah, no, perdón. Dividido por raíz de... 3. ¿Así me dijiste? Sí. Ah, perfecto. Entonces, fíjate que aquí mi incógnita es el R. Entonces tú vas a ir a la tabla periódica y vas a buscar cuál es el radio del hierro. Y ahí mismo, cuando busques el radio atómico del hierro, te va a aparecer en la tabla el peso atómico. El radio atómico es de 1,26. Ya, perfecto, déjame anotarlo. Eso estaría en el radio atómico, eso estaría en Armstrong. Bueno, no acepta el lápiz. Entonces, el radio del hierro es igual a 1,26 Armstrong y eso es igual a 1,26 por 10 elevado a menos 10 metros. ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a decir que esto es 4 por 1,26 por 10 elevado a menos 10 metros dividido por la raíz de 3. Calculadora. Entonces esto es 4 por 1,26 exponente menos 10 y eso dividido por la raíz de 3. Dividido por la raíz de 3 y eso nos da 2,9 por 10 elevado a menos 10. A es igual a 2,9 por 10 elevado a menos 10 metros. Y el volumen va a ser A cubo, así que eso va a ser 2,9 por 10 elevado a menos 10 metros, lo elevamos al cubo y eso nos da 2,46 por 10 elevado a menos 29 metros cúbicos. Y ahí tenemos el volumen, ¿cierto?, de la celda unitaria. Es decir, esta es la celda unitaria. Esa es la celda unitaria. O sea, profe, ¿Mm? por lo que entendí ahí, se supone que todas las celdas unitarias tipo SC se pueden calcular con esa fórmula, ¿cierto? O sea, para calcular una Todas, arista del... Todas. sí, todas, Ya. todas, todas. Sino con la que es 4R partido por raíz de 2 para las FCC. ¿Ya? Porque Ya. nosotros dijimos que íbamos a trabajar con este tipo de celdas, si no vamos a perder mucho tiempo, aparte que no está ni definido siquiera en el programa. Alguien que me dicte el peso atómico, no me queda espacio ya. Peso atómico del hierro, 55.847. 55.847. ¿Qué cosa? No tiene unidad de medida. Arriba dice gramos mol en la parte superior.
pero parece que el peso atómico estaba cambiado con la densidad. Le colocaron gramos metro cúbico, La al densidad sale gramos partido mol. ya, pues esas son las unidades del peso atómico. Y las unidades que tiene el peso atómico son las de densidad. El peso atómico que aparece ahí dice densidad, dice gramos partidos por metro cúbico. ¿Sí o no? Aquí me Entonces, sale, ¿ah? acá me sale peso atómico, un poquitito más allá me sale densidad gramos partido mol. Sí, no, 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 sí está bien, sí estamos de acuerdo. Sí, a lo que yo voy es al tema de al tema de las unidades de medida. Voy al tema de las unidades de medida. Un minuto, un minuto. Ya. Entonces, estos serían peso atómico, estos serían gramos, mol. Entonces, tengo que 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces voy a simplificar los gramos y esto me va a dar 55,847 kilogramos mol. Entonces, ahora la densidad teórica va a ser átomos por celda unitaria. ¿Cuántos dijimos que eran? 2. Peso atómico, 55. Aquí, perdón. Coloquémosle las unidades. 2 átomos. Peso atómico, 55,847 kilogramos partido por mol. Dividido por volumen de la celda unitaria. ¿Dónde está? Aquí está. 2,46 por 10 elevado a menos 29 metros cúbicos. Y por el número de Avogadro, hay 6,023 por 10 elevado a 23 átomos mol. ¿Ya? Entonces ahí estoy calculando mi densidad teórica. ¿Y ahora qué hacemos? Podríamos simplificar, miren, voy a simplificar átomos con átomos. Voy a simplificar moléculas con moléculas. Por lo tanto, mi densidad teórica ya me está quedando en kilogramos metro cúbico. Está bien. Entonces, densidad es igual. Y multiplicamos. Entonces tengo 2,46 exponente menos 29. Y eso lo multiplicamos por 6,023 exponente 23. Y luego tengo 2 por 55,847 y eso lo dividimos por el cálculo anterior y nos daría 7,53, 7753. ¿Hay alguna transformación que no hice? Hay una transformación que no hice, a ver cuál será. Pero me da, esto me tiene que haber dado. Fíjate cuál es la densidad del. Ahí en la tabla periódica, cuál es la densidad del hierro. 7,53. ¿O tengo algún dato mal imputado?
La densidad del hierro la tengo como 7,87. Ya, tengo algún dato mal imputado aquí. Algo que no funcionó. 7,87. Sí, pero los decimales pueden ser 7,87. ¿Eso es densidad relativa Mm, no sé, o profe. densidad absoluta? Si te sale con unidad de medida o no. Gramos partido mol. Grados partidos por mol. Ya, entonces, pero aquí me da en kilogramos. Son 7.538. No, me da 7 millones. Tengo un problema con... ¿Dónde tengo un problema? En alguna parte no ingresé algo. Me da esta cifra. Me da esto. 7.838.446. 7, 5, 3, 8, Profe, ¿no 8, será 4, 6,7. ¿Cuál? Esto me queda el en elevado, kilogramos. el elevado que le puso el número de Avogadro? ¿Por qué? ¿Cuánto te dio? Sí, porque tengo muchos decimales y esto ya tiene que ver con la potencia. En alguna parte tengo un error de potencia. Porque acá tengo... A ver, que me... Revisa esta ecuación, a ver. ¿Está bien esta ecuación? Profe, al valor del volumen por celda le puso elevado a, 20 a 29 negativo o 24. Puede ser, ¿ah? Chuta, ahí puede ser. Pero déjame, estoy haciendo... Este número que está aquí, este kilogramo no será en gramos. ¿Por qué le puse kilogramo? Cuando me dictaron, estos no serán 55,84 gramos mol. No tengo tabla periódica, ese es el problema. Acá por lo menos me sale punto, no me sale como profe. Ah, ya, pues es lo mismo. Entonces estos son, entonces esto está malo. Entonces estos son, borramos eso. Estos son gramos mol. 55,84 gramos mol. Entonces aquí estos son gramos mol. Ya, el A que nosotros calculamos, dijimos que esto era el radio, el volumen de la celda unitaria. Es 4R dividido por raíz de 3, ¿cierto? ¿Y cuál es el radio que me dijiste tú? 1,26 Antón. ¿Sí o no? Sí, profe.
Déjame ver una tabla periódica aquí. Ya, entonces 4 por 1,26 por 10 elevado a menos 10 metros dividido por la raíz de 3, y este es un BCC. ¿Sí? En alguna parte tengo un problema con los ceros, si es nada más que eso. 4 por 1,26 exponente menos 10. Y eso lo divido por la raíz de 3. Cuadrada de 3. 2,90 por 10 elevado a menos 10 metros. Y si lo elevo al cubo, eso me daría 2,46 por 10 elevado a menos 29. Entonces a lo mejor aquí yo le coloqué 4, este es 9. ¿Ya? Entonces la densidad es 2 por, entonces aquí tengo 2,46 exponente menos 29 por, eso por 6,023 exponente 23. Y después tengo 2 por 55,847 dividido por eso, y me da 7 millones. ¿Por qué me da tanto? Algo me está... Un minuto, estoy... A ver, dejémoslo ahí, porque a lo mejor estamos corriendo en algún error. Entonces esto quedaría en gramos mol. Vamos a hacer otro. Gramos mol. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Vamos a hacer la misma dinámica, pero lo vamos a hacer para el níquel. Y después vamos a volver atrás, a ver qué error estamos cometiendo, porque no percibo el error y si no vamos a quedar pegados en eso. ¿Ya? Entonces, el níquel, fíjense ustedes, el níquel, ¿qué tipo de estructura cristalina tiene? ¿Qué estructura cristalina tiene el níquel? Entonces, si ustedes están viendo eso, vamos a buscar el níquel. ¿Qué estructura tiene aquí? El níquel dice que tiene 4 átomos. ¿Ya? Entonces, una cúbica centrada en la cara. Ahí está el níquel. ¿Lo ven? Ese es el níquel y tiene una cúbica centrada en las caras. Hagamos ese ejercicio, a ver si podemos ratificar o ver. Entonces el níquel es FCC, que para eso necesito átomos por celda unitaria. Son 4 átomos. El peso atómico del níquel, ¿quién me lo da? 58,71. Ya, 58,71. Esto tiene que ser gramo mol, no kilogramo mol, ¿ya? Después tengo el volumen de la celda unitaria. ¿Cuál sería el volumen de la celda unitaria? Entonces Entonces su pantalla quedó pegada en el Power. Ah, ya, se quedó. Está la lecera. Ya pues.
Yo creo que el team le falta poco para que colapse. Ya, ahí sí. Ahí sí. Estamos aquí en esta esquinita. 4 átomos, tiene una estructura FCC, peso atómico, volumen de la celda. ¿Y cómo calculamos el parámetro de red de la celda? El A, 4R dividido por ¿cuánto? Por raíz de 2. Entonces, el volumen de la celda unitaria, para poder calcularlo, necesito conocer un lado primero. Calculemos ese lado. Entonces, el parámetro de red va a ser igual a igual a 4 por R. ¿Y el radio? ¿Cuál es el radio del átomo? Níquel, radio atómico, porque necesito el radio atómico de níquel. 1,24. 1,24, perfecto. 1,24. Estamos haciendo lo mismo anterior, ¿eh? 1,24 Armstrong. Entonces lo pasamos a metro. Recuerde que un Armstrong es igual a 10 elevado a menos 10 metros. Entonces sería por 10 elevado a menos 10 metros dividido por raíz de 2. ¿Cuánto dará eso? 4 por 1,24 exponente menos 10 dividido por la raíz cuadrada de 2 me da, eso me da 3,50 por 10 elevado a menos 10. Entonces A es igual a 3,50 por 10 elevado a menos 10 metros, porque lo estoy trabajando en metros. Perfecto, entonces el volumen de la celda va a ser igual a cubos. Entonces ese número lo elevamos al cubo y nos daría eso 4, ¿lo hicieron? 4,31 me da, ¿está bien? 4,31 por 10 elevado a menos 29 metros cúbicos. Volumen de la celda. ¿Sí? Y me faltaría, ya tengo átomos por celda, tengo el peso atómico, lo que me pide ahí están los átomos por átomos por celda, peso atómico, volumen de la celda, aquí está el volumen de la celda, ahí está, y me falta el Avogadro que lo anotamos, no sé dónde, pero lo anotamos de nuevo. Avogadro 6,023 por 10 elevado a 23. Estos son átomos y dijimos que eran moléculas. Ahí estarían los 4 parámetros, lo mismo que hicimos anteriormente, no hemos cambiado absolutamente nada. Lo único que ha cambiado es que estamos usando una celda unitaria FCC. Entonces, ingresemos los valores a la ecuación. Entonces, la densidad teórica va a ser 4, ¿cierto? Por el peso atómico 58,71. 58,71. Estos son 4 átomos por 58,71 gramos mol dividido por el volumen de la celda unitaria 4, ¿cuánto era? 31 por 10 elevado a menos 29
metros cúbicos, y eso por el Avogadro, que son 6,023 por 10 elevado a 23 átomos mol. A ver, entonces, si yo simplifico, átomos se van con átomos y moléculas con moléculas, lo mismo. Entonces, ¿dónde está el problema? Hasta ahora no veo ninguna diferencia, significa que está bien el resultado. Exponente menos 29, y eso lo multiplico por 6.023, exponente 23, y después tengo 4 por 58.71 y lo divido por el valor anterior, y eso me da 9,046. Estos son 9,046 gramos dividido por metro cúbico. Perdón. Ya creo saber dónde está el problema. No hay ningún error esto. 46,528. ¿Ya? Estos son gramos partidos por metro cúbico, ¿cierto? Está todo bien. Lo que pasa es que la tabla periódica el valor lo entrega en centímetros cúbicos. Entonces yo tengo que un metro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos son? Un metro son 10 elevado a 2 centímetros. Y si yo lo elevo al cubo, estos serían 3 y estos serían 6 centímetros cúbicos. Entonces, yo simplifico los metros y eso lo dividido por exponente 6, y eso me da 9,046 gramos partido por centímetro cúbico. ¿Ya? Esa es la medida. Entonces aquí lo único que nos falta hacer en el ejercicio anterior de la densidad, aquí está el error. Esto que está aquí no son mol, que son metros cúbicos. ¿Ya? Entonces, un metro cúbico son 10 elevado a 6 centímetros cúbicos, y eso nos va a dar una igualdad de 7.7538446.7 dividido por exponente 6, eso nos da 7,53 gramos partido por centímetro cúbico. Y eso es lo que tú tienes, 7,80 y algo, pero a lo mejor ese está calculado con el, ¿cómo se llama? Con la, hay que ver a qué temperatura se calculó. ¿Se entendió o no? Ahí estaba el error. Nuestro error era, o mi error era en que yo aquí coloqué gramos partidos por mol, siendo que los había simplificado anteriormente acá, y tenía que considerar los metros cúbicos allá abajito. Esos metros cúbicos de ahí los tenía que colocar acá. Y en la tabla periódica aparece, las unidades no aparecen en metros cúbicos, aparecen en centímetros cúbicos. Entonces para eso yo transformé los metros cúbicos a centímetros cúbicos, es decir, que un metro cúbico son 10 elevado a 6 centímetros cúbicos, y divido esta magnitud por 10 elevado a 6, me da 7,53 gramos centímetros cúbicos. Entonces hicimos dos ejercicios. Profe, ¿Ya?
Yo tengo una duda al margen que en cuanto a la tabla periódica, que no logro entender de dónde salen las unidades de medida. Tengo una acá físicamente, pero no la comprendo cómo obtengo las Arriba, unidades. arriba por donde te dice ahí densidad, y abajito de la densidad dice la unidad de medida. Pero lo que yo Ah, les dije anteriormente dice densidad, y aquí en la densidad abajito dice gramos mol. Y donde dice peso atómico, no sé si sale con una M, dice gramos partido por metro cúbico. La tabla periódica tiene un error. Esto corresponde a S y S corresponde a S. La densidad tiene las unidades de peso atómico y el peso atómico tiene las unidades de densidad. Y después vienen todos los materiales. Yo no tengo una tabla física, tenía, no la pillé el otro día y no la puedo pillar ahora. Y aquí vienen todos los materiales, entonces tú aquí tienes todos los datos, radio atómico, electronegatividad, etcétera, etcétera. Densidad, peso atómico. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Era eso? sí, lo entiendo. Entonces hicimos dos ejercicios. Hicimos un ejercicio entonces con el, ¿cómo se llama? Con el FCC, cúbica centrada en la cara, e hicimos un ejercicio con el BCC, cúbica centrada en el cuerpo. Y así calculamos la densidad teórica. ¿Ya? Y yo creo que no vamos a alcanzar a hacer nada más, porque ya son 9:45. Entonces ahora, no sé si hay alguna consulta. Voy a guardar esto. ¿Qué pasó? ¿Se fue? No lo alcancé a guardar. Murió. No sé qué pasó. Se murió. No lo alcancé a guardar. Bueno, pues está la grabación.